fascismo arquitectónico, futurismo, diga usted como quiera. Entonces es una cosa que no tiene comparación en Santiago. En Santiago no había ningún edificio que tuviera las características que tuvo este. No tiene ornamentos, no hay frisos, no hay columnas con capiteles de esto ni lo otro, no hay nada de eso. Solo hay formas, espacios, luces, colores. Es una cosa muy, muy original. El edificio se construyó en medio de la crisis de los años 30, cuando la mitad del país se moría de hambre. Y para los abogados se hizo un edificio que tenía un ascensor, que todavía cuando yo llegué aquí de profesor hace como 25 años, el ascensor decía para uso exclusivo de los señores profesores. Ahora lo cambiaron, un ascensor más grande, entra todo el mundo ahí. Bueno, es un edificio muy moderno que tenía la inspiración en lo que en ese momento estaba en la frontera del arte. Este edificio tú lo miras y es como un cuadro de Quirico, o de Chirico, no tengo idea cómo se dice en italiano. Con las curvas, con los arcos, con las sombras. Y Martínez además tenía mucho sentido del humor. Es muy ridículo cuando la gente dice de sí mismos que son filósofos. Yo me salvo porque digo que soy filósofo del humor. Y eso es tan ridículo que nadie se lo toma en serio. Entonces, a veces nos reímos de eso que nos iguala. Y según mi posición, lo que nos iguala es que somos seres expuestos al sufrimiento. A sufrir sin que haya mayor explicación. La explicación es, bueno, eres la clase de cosa a la que le pueden pasar estas cosas. La traición, el fin de la vida, la maledicencia. Y sufres. Y también estás condenado a contemplar a otros que son como tú sufriendo. Y eso es el humor negro. Esa es mi tesis. Entonces, cuando estás expuesto al sufrimiento y sufres, el humor te aleja de esa incongruencia dolorosa. Acercarme mediante el humor a una situación extremadamente dolorosa, pero en la que yo manifiesto con el humor que son lo mismo que yo. Me pudo haber pasado a mí. Entonces ese es el humor negro. Y el otro, el humor prejuicioso, prejuiciado, el que está antes de los juicios. Yo creo que es el que surge del choque de las formas de vivir, de las identidades humanas. Que nosotros hacemos así las cosas. Llevamos flores a nuestros antepasados para honrar su memoria. Y otros llevan comida. Entonces, evidentemente, al que lleva flores, que el otro lleve comida, le parece ridículo. Y por eso es tan buena la respuesta del piel roja, que dice, sí, claro que van a volver a comerse esto el mismo día que los tuyos van a volver a ver las lindas flores que tú le llevas, porque las flores son para verlas. Y tú le llevas flores a los que no pueden ver. Y no te das cuenta que es igual de ridículo que lo que hago yo. Bueno, entonces de aquí salió esta idea de los prójimos lejanos de mi tesis sobre el humor. En términos de prójimos lejanos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo que te decía antes. Que en un sentido abstracto, por supuesto que somos todos iguales. Somos todos dignos del mismo respeto. Tenemos todos los mismos derechos. Eso es fundamental. Pero en otro sentido, que también es fundamental y que no es abstracto, que tiene raigambre existencial, uno se siente más igual con unos que con otros y prefiere la compañía de unos que de otros y colabora con unos y no con otros y produce cosas
que después se intercambian con otras personas que se sienten más iguales entre ellas. Usted tiene que aprender a distinguir vivir como valores de tratar como valores. Entonces, vivir como valores quiere decir cuáles son esas verdades que orientan su vida y que la orientan de una forma sustantiva, fuerte, con esas personas con las que usted se siente más iguales. Mi tesis es que los chanchos de Orwell tienen razón. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Quiere decir, todos los animales son iguales, pero algunos de los animales se sienten más iguales con algunos de los otros animales que con los demás. Y eso también es fundamental. Y solo entonces usted entiende en qué sentido cada uno de nosotros es único, irrepetible. Nació, vivió y murió y entró en la existencia algo, pasó por la existencia algo y salió de la existencia algo que nunca más va a volver a existir. Usted es único. La peculiaridad del tiempo, la modernidad tardía y ahora en la era digital, es que es una paradoja. Nunca las sociedades ricas habían sido tan ricas en sentido material como lo son hoy. Nunca. Pero el sector dirigente de las sociedades ricas en sentido material nunca había sido tan pobre en sentido espiritual. Entonces, la historia, de dónde venimos, cómo se entienda que hemos llegado a este punto, cuáles son los factores principales, los factores más destacados, eso no le interesa a nadie. Hay una frase que a mí me gusta mucho, del obispo Berkeley, un empirista irlandés, que dice: "Few men think, yet all will have opinions." Pocas personas piensan, pero todas tienen opiniones. La opinión no es lo mismo que un pensamiento. Un pensamiento es una cosa que tiene un respaldo, que comienza en una cosa empírica, que después tiene una argumentación que es rigurosa y que así articula una posición. No es una mera impresión. En cambio, hoy día, diría yo, y esto se ve en las redes sociales, la gente a borbotones sus opiniones y no hay ningún fundamento. Esto a mí me indigna mucho, entonces... de personas que leen muy reducida en este momento en la sociedad chilena. Hubo épocas, por ejemplo, durante la Unidad Popular se publicaban muchos libros y a muy bajo costo, entonces se podía ver personas con ingresos muy bajos que iban leyendo en la micro, porque los libros eran accesibles, no eran objetos de lujo. Entonces, realmente decir... cuando uno termina, cuando uno tiene la sensación de que esto está terminado, es muy diverso, por lo menos en el caso mío. Y cuando hago cosas no verbales, como mis cajitas, eso a mí me entretiene muchísimo, porque mientras lo estoy haciendo no pienso. Simplemente estoy viendo, se me ocurre que podría poner esto acá, en fin, entonces es un proceso como poco verbal y eso daba como una tregua, una especie de vacación. Se cortó el pensamiento. Lo mismo cuando pintaba, que hace muchos años que no pinto, una concentración total en lo que estoy haciendo y en ver cómo está saliendo me descansa, porque claro, yo por profesión soy profesor, entonces estoy leyendo, estoy escribiendo todo el tiempo y eso tiene la cabeza llena de ruido. En cambio lo otro, vas viendo surgir un objeto que, bueno,
con las virtudes y defectos que tenga, pero que no es verbal, sino que es más bien, no sé, espacial, colores, materiales. Así que yo creo que la creatividad tiene manifestaciones muy diversas. Yo lamento infinitamente no haber aprendido música. Entonces disfruto mucho la música, pero no sé leer música. Por supuesto no tengo idea de componer. Puedo silbar, eso o podía silbar, eso es lo mejor. Entonces para mí la música es muy importante, pero no haber tenido una formación musical es algo que yo entiendo como una limitación. Y bueno, ya pasó. No se puede empezar a estudiar piano a los 70 años ni cosa parecida. Yo creo que la creatividad tiene caminos muy misteriosos y muy accidentales. Y bueno, he tenido el privilegio de haber ido a museos toda la vida. Los años que viví en Europa, que viví en Inglaterra, los museos son gratis. Entonces poder entrar a los museos, entré infinitas veces a la National Gallery, por ejemplo, que me quedaba camino a mi college en Londres. Y en Oxford había muy buenos museos, entonces he tenido oportunidad de ver maravillosas pinturas, retratos de todos los tiempos. Y eso es una fuente de inspiración, poder ver, no sé, alguna vez me fijé cómo hacía los árboles Rembrandt. Y me di cuenta que las hojas de Rembrandt son unos trazos así, y que se acumulan y quedan hojas. Entonces empiezo a hacer lo mismo. Entonces he tenido maestros tácitos. Solo vi sus productos, tampoco vi el proceso. Pero eso yo creo que es una ventaja muy grande, acostumbrarse a ver arte. No solo pintura, por supuesto, esculturas, todo tipo de cosas, instalaciones. Y claro, en Chile nadie lee. Ojalá mucha más gente leyera, pero yo creo que de todas formas hay un público lector en Chile. Y la gente que adquiere, yo prefiero hablar del vicio de la lectura, porque es un vicio, es adictivo. Entonces, ¿cuántos días, aquellos de nosotros que somos adictos a la lectura, cuántos días aguantamos sin leer si estuviéramos, no sé, presos y no hubiera acceso a libros y no pudieras leer? Eso sería terrible. Es como cualquier adicto que le quitan su droga. Entonces, en Chile nadie lee. Sí, muy poca gente lee. Pero también es cierto que en Chile siempre ha habido gente que ha leído. En el Chile colonial, como lo llamamos nosotros, cuando Santiago tenía 20, 30 mil habitantes, mediados del siglo XVIII, habían 2 o 3 bibliotecas particulares que tenían miles de libros, y los libros eran cosas carísimas, y por supuesto solo tenían muchos libros las personas que tenían caudales para tener libros. Entonces yo creo que es para los dos lados. Hay gente que lee. Ahora, por supuesto, la lectura enfrenta la competencia de las imágenes, que es un asunto salvaje. Y como la oferta de estímulos es tan grande, la atención de las personas se ha reducido. Entonces lo que le ocurre a una persona que lee un libro que tiene 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, es algo muy distinto a lo que le ocurre a alguien que lee un ensayo, una especie de TikTok de la literatura, cosas breves. He did not wear his scarlet coat, for blood and wine are red, and blood and wine were on his hands when they found him with the poor dead woman whom he loved and murdered in her bed. He walked amongst the trial men in a suit of shabby grey. A cricket cap was on his head, and his step seemed light and gay. But I never saw a man who looked so wistfully at the day. He walked amongst the trial men in a suit of shabby grey. The cricket cap was on his head, and his step seemed light and gay. But I never saw a man who looked so wistfully at the day. Who
looked so wistfully at the day. He walked amongst the drowning in a suit of shabby gray. Who looked so wistfully at the day.